Jorge Buxadé, eurodiputado del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. Muy buenos días a todos, otra vez aquí desde Bruselas, y seguimos a vueltas con el problema más grave, con la crisis más grave de la historia democrática de España, que es ese acuerdo entre el Partido Socialista, entre Sánchez, Puigdemont, Partido Junts, para una inconstitucional ley de amnistía que provocará que todos aquellos que han cometido delitos en el ámbito del proceso de separación, de intento de secesión de España desde el año 2010, pero en realidad podrían haberlo llevado hasta el 2001, porque llevan luchando contra España decenas de años, y por otra parte ese camino que quieren anunciar o han anunciado ya de una consulta también inconstitucional, inmoral y contra España por la separación de Cataluña. Pero el enemigo o el adversario, la culpabilidad no solo recae en Sánchez, también hay que poner de manifiesto que aquí, en Bruselas, no se han hecho bien las cosas en favor de los intereses de España. Puigdemont es un fugado de la justicia. Recordaréis todos cómo se le escapó al gobierno de Rajoy, metido en un maletero, huyendo como un cobarde a Bélgica, donde pidió una especie de refugio por la persecución de los jueces españoles. Una de las cosas más importantes que nosotros planteamos en la campaña de las elecciones europeas hace ya casi 5 años, en mayo de 2019, era la necesidad de una reforma de la euroorden. Ahora parece que se nos ha olvidado, pero los más mayores seguro que acordaréis, todo el día hablábamos de la euroorden, la euroorden. ¿Qué es la euroorden? Es un sistema en virtud del cual, dentro del ámbito europeo, si un órgano judicial de un Estado miembro solicita la inmediata detención y puesta a disposición y entrega a disposición del juez competente, los jueces y los órganos responsables de ese otro Estado miembro que recibe la orden, pues tienen que cumplirlo. Porque si no, ¿de qué sentido tiene estar dentro de un espacio común, un espacio donde hemos dicho es un espacio de libertad, de seguridad y justicia? Eso era en lo que habíamos quedado al formar parte de la Comunidad Económica Europea. Una resolución judicial dictada por un Estado para la detención y entrega por otro Estado de una persona buscada por acciones penales, que se ejecuta en virtud del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Por supuesto, estamos todos dentro de la Unión Europea, y por tanto nosotros reconocemos la competencia, las funciones, de los jueces franceses, y los jueces franceses, belgas, alemanes han de reconocer a las resoluciones que se adoptan por nuestros jueces de acuerdo con las leyes españolas. La euroorden se ha constatado durante todo este tiempo como una herramienta absolutamente desactualizada desde el momento en que países como Bélgica o como Alemania deniegan la entrega de fugitivos a España, por o bien entrar en la valoración de si eso fue delito o no, como sucedió en el caso de Puigdemont, o por no aplicar el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, como nos sucedió con la Terra Natividad Jauregui. Ese marco que no está funcionando, el de la euroorden, ha permitido a miles de delincuentes durante años eludir la acción de la justicia. En 2021, más de 14.000 órdenes fueron emitidas, pero solo 5.144 personas fueron entregadas de vuelta a sus países. El espacio Schengen, que en principio es ese espacio que habíamos creado para el libre movimiento de las personas dentro de los países que forman Schengen, que no coinciden exactamente con los países de la Unión Europea, pero mayoritariamente sí, se ha convertido en un fracaso, porque no está sirviendo para que las resoluciones judiciales, por ejemplo del juez de Arena, se cumplan y vengan Puigdemont, Comín o Ponsatí a responder de sus delitos ante los jueces españoles, pero sin embargo sí es utilizado por todos los delincuentes para poderse mover por libertad por el espacio Schengen, muy especialmente además también beneficiando a los inmigrantes ilegales, que como sabéis entran por las costas de España, entran por las costas de Italia, entran por las costas de Grecia y luego se mueven como pez en el agua en este espacio Schengen. Schengen se ha convertido, por tanto, en un espacio de impunidad cuando debería ser un espacio de seguridad, de libertad y de justicia. La Unión Europea se ha visto absolutamente incapaz en los casi 20 años que lleva la euroorden en funcionamiento de garantizar la soberanía judicial de los Estados miembros, porque de eso se trata.
Se trata de que las sentencias dictadas por los jueces españoles se cumplan en cualquier lugar del territorio europeo. La Comisión no tiene previsto en su programa de trabajo a corto plazo una reforma del marco regulador. Y aquí me gustaría pues contaros, y con esto voy a ir concluyendo la intervención de hoy, porque es muy importante para poder tener un relato completo de lo que ha sucedido con Puigdemont y con el separatismo y los delitos cometidos por los separatistas en España. Nada más llegar aquí a Bruselas, yo creo que la primera acción que hicimos en Vox Europa, porque nos habíamos comprometido en la campaña, fue presentar en la Comisión de Libertades una solicitud para iniciar desde el Parlamento Europeo una reforma de la euroorden y garantizar que los delitos cometidos contra la integridad territorial de los Estados, contra el orden constitucional de los Estados, los desórdenes públicos que tuviesen por finalidad socavar la soberanía y la integridad territorial de un Estado miembro, fuesen incluidos dentro de esta euroorden sin ningún tipo de interpretaciones falsas. Y por tanto, para evitar lo que estaba sucediendo con los 3 fugados separatistas de la justicia, que era que los jueces belgas o los jueces alemanes buscaban una excusa para no cumplir las órdenes de entrega ordenadas por parte del Tribunal Supremo Español. ¿Y qué sucedió? Pues os voy a decir la verdad. Lo que sucedió es que los demás partidos del consenso progre europeo, el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, por supuesto también los llamados liberales europeos, allí donde están Partido Popular, Socialistas y Ciudadanos, rechazaron nuestra propuesta. ¿Y qué hicieron? Pues un año más tarde volvieron a presentar lo mismo, que es lo que hacen habitualmente, pero edulcorado. Y al final plantearon a la Comisión Europea que se reformase la euroorden, pero en términos que no protegía frente a los separatistas, golpistas y delincuentes, pero con la finalidad de incluir dentro de esa euroorden cuestiones relativas a los delitos de odio o a los delitos vinculados a la violencia de género, que evidentemente no plantean estos problemas en ningún caso, y muy especialmente los llamados delitos de odio, que son puramente delitos de opinión y que por tanto no deberían ser considerados por cuanto no se puede construir una teoría del delito de odio, sino solo desde cuestiones ideológicas, sino desde el interés nacional. Esa propuesta, que fue aprobada por el Parlamento Europeo, que nosotros nos abstuvimos porque iba en una buena línea, pero no era el camino correcto, ha quedado ahí 3 años parada en la Comisión Europea. Y repito, la Comisión Europea, a una pregunta que yo formulé hace pocos meses, nos contestó que en su programa de trabajo, a corto plazo, no tiene previsto la reforma de la euroorden. Es más, la Comisión considera que la mayoría de las deficiencias en relación por la euroorden es culpa de los Estados miembros y que se subsanarán cuando los Estados, dice, que aún no hayan incorporado por completo o han transpuesto incorrectamente esa decisión marco del año 2002, modifiquen sus legislaciones nacionales. Sin embargo, fuentes internas de la Comisión afirman que no se publicará hasta finales de 2024 un estudio sobre la necesidad de esa reforma de la euroorden. Por eso es necesario que reformemos la Comisión Europea, que reformemos el Parlamento Europeo y que pongamos de manifiesto que las normas y las acciones de la Unión Europea, dado el principio de subsidiariedad, dado que los protagonistas y los dueños de los tratados son los Estados miembros, reformemos esto para que la Comisión esté al servicio de los Estados miembros. En este caso, de sus jueces, de sus magistrados y de sus tribunales. Si la euroorden hubiese funcionado, si la Comisión Europea hubiera reformado la euroorden tal y como exigimos nosotros en el año 2019, nada más llegar al Parlamento Europeo, si Partido Popular y Ciudadanos hubieran apoyado nuestra inicial propuesta, si eso lo hubiéramos conseguido en un plazo razonable de un año o un año y medio, hubiéramos podido traer a Puigdemont y a los demás golpistas con anterioridad. Porque lo cierto es que el trabajo que hicimos aquí en el Parlamento Europeo permitió levantar su impunidad, pero ahora mismo sigue paseándose por estos pasillos, hinchado como un gallo por culpa de la Comisión Europea, por culpa de esos jueces extranjeros que no cumplieron las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo y por culpa, evidentemente, en último lugar, de Pedro Sánchez, que ha pactado con él la impunidad e iniciar el camino para la destrucción de España. Pero gracias a Dios no lo va a conseguir,
porque sabemos que España se ha despertado, que hay miles de jóvenes en las calles dispuestos a defender la unidad, nuestro régimen legal y, por supuesto, la garantía de la integridad territorial. Seguimos adelante en todos nuestros canales, desde Spotify, YouTube y cualquiera de las redes sociales, contando lo que sucede aquí en Europa, contando qué podemos hacer para mejorar las instituciones de Bruselas, para que las instituciones de Bruselas se pongan al servicio de los españoles. Contenido financiado por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos del Parlamento Europeo.